Gloria a Dios. Isaías capítulo 5, versículo 20. Los 6 ayes sobre Israel. Me llevó el Espíritu Santo a meditar sobre esto, porque esta palabra fue dada para el pueblo de Israel. No fue dada para el mundo, fue dada para el pueblo de Israel. Fueron 6 ay. Y el cuarto dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo. Para que el Señor le hable a su pueblo, Isaías 5:20. Para que el Señor le hable a su pueblo de esta manera, y es claro, estaba hablándole a Israel, no le estaba hablando al mundo. Es porque Dios había entendido, había visto la condición en la que su pueblo se encuentra en ese momento. Un pueblo que tiene un llamamiento santo, un pueblo que tiene a un Dios santo, un pueblo que tiene el respaldo del santo, pero que decide vivir al estilo de su carne. Porque para decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno, tiene que haber un propósito. Porque nadie es loco para decir locuras. La gente habla conforme a lo que tiene en su corazón. Y dijo Jesús en Mateo 12:46 que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Israel, su corazón se había prostituido. La palabra correcta es esa. Israel había fornicado espiritualmente porque había aceptado el estilo de vida de las naciones que tenía a su alrededor como si fuera también parte del estilo de vida de ellos, cuando Dios le había hecho un llamamiento al pueblo de Israel diciéndoles que ellos serían una nación de sacerdotes, de reyes. Pero el pueblo permitió que el pecado se hiciera parte de su estilo de vida y lo aceptaron de tal manera que Dios tuvo que hablar fuertemente a través de Isaías, decirle ay. Y cuando la Biblia dice ay, es juicio de Dios. ¿Ya? El cuarto ay precisamente fue ay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Empezar la prédica por esta palabra es para que podamos entender que Dios le está hablando ahora, el Espíritu Santo le habla específicamente es a la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo ahora le está hablando al pueblo de Dios, no le está hablando al mundo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios específicamente ha traído al mundo a la iglesia y está tratando de agradar al mundo, a su carne y desagradar a Dios. Lo que pasa es que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ha permitido que las fábulas, las filosofías y todo lo que Satanás ha querido introducir a la iglesia se consienta como parte de una doctrina. O sea que el problema de la iglesia de Cristo del 2021 es doctrinal. Es doctrinal. El pueblo quiere escuchar lo que le agrada a su corazón. El pueblo quiere escuchar lo que lo haga sentir cómodo. El pueblo quiere escuchar lo que su carne no le confronte. ¿Ya? Ese es el pequeño gran problema que está sucediendo con los vientos de doctrina que se han levantado en este momento. Y el título de la prédica es a ti también. Vayamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Deuteronomio
22, 22. ¿Ya lo tenemos? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Deuteronomio 22, 22. Deuteronomio 22, 22. Dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ¿cuántos morirán? ¿Uno? Dice, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Tremendo, ¿eh? Ahora miremos Levítico 20:10. Ahí mismito, no hay que voltear mucho. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Ya lo tenemos. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero será solamente él, y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Traigo estos dos pasajes para que podamos entender hacia dónde vamos con respecto a la palabra de hoy, porque estos dos pasajes son trascendentales en un mover que hubo en la vida de Jesús. No porque Jesús cayera en adulterio, no porque Jesús fuera a fornicar, sino por la manera en que Satanás, el tentador, que es uno de los nombres que se le atribuye a Satanás, trató de que Jesús cayera. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 7, para los que anotan, para los que nos siguen allí a través del Facebook, a través de WhatsApp, a través de YouTube. San Juan capítulo 8, versículo 1 al 7. Dice, cada uno se fue a su casa. ¿Ya lo estamos leyendo? Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué se fue Jesús al monte? ¿Se fue de picnic? A orar. Cuando Jesús subía al monte, iba a orar. Y dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué estaba pasando allí? Miren los dos versículos que acabamos de leer en Deuteronomio y en Levítico. La ley mosaica decía, tanto en Levítico como en Deuteronomio, quise traer los dos versículos para que no se tome que fue que lo sacó aislado. No, ambos, tanto Levítico como Deuteronomio, dicen que el adúltero y la adúltera tenían que ser muertos a piedra, ¿cierto? Pero los escribas y fariseos que conocían lo que decía Levítico, que conocían lo que decía Deuteronomio, trataron de ponerle una piedra a Jesús para tener ocasión de acusarle. Porque cuando le dicen, tales mujeres deben ser apedreadas, ¿tú qué dices? Si Jesús dice es verdad, estaba violando la ley. Si Jesús dice no es verdad, estaba violando la ley. Estaban buscando la manera de que Jesús cayera. Jesús estaba siendo tentado. Pero pregunto, ¿estaba siendo tentado por los escribas y los fariseos o estaban siendo tentados por Satanás? Hay un detalle. La Biblia enseña que nuestros primeros enemigos
serían ¿quiénes? Los de nuestra propia casa. ¿Ok? ¿Qué sucedió? El pueblo conoce la ley, pero no aceptan a ese Mesías. El Mesías que ellos esperaban no era Jesús. El que ellos querían no era Jesús. Realmente era Jesús la salvación para Israel. Pero ellos no querían a ese Jesús, porque el Jesús que ellos querían era otro tipo de Mesías. Ellos querían a un rey forrado en oro de pies a la cabeza. Ellos querían a un rey que trajera sus propias leyes y que esas leyes que trajera se acomodaran al estilo de pecado en que ellos estaban viviendo. Pero viene un hombre sencillo, contrario a los dogmas que ellos esperaban, contrario a lo que el corazón de ellos quería, un hombre sencillo, sin riquezas, sin un ejército visible, porque el ejército que tiene Jesús es más poderoso que cualquier ejército de la tierra. ¿Cuántos saben que es así? Porque a una orden de Jesús, las huestes celestiales se mueven a su favor. Pero como no veían 50,000 soldados detrás de él, dijeron: este no es el Mesías. Y como él dijo: yo soy el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino, fui enviado. De hecho, el verdadero apóstol es Jesús, porque el término apóstol traduce del griego el que es enviado. Por eso esto, y hago este paréntesis, esta perlita es buena, esta poco de pseudoapóstoles sinvergüenzas modernos no son apóstoles. No porque no exista el llamado apostólico, porque sí existe, porque no podemos arrancarle los 5 ministerios que fueron establecidos simbólicamente desde el tabernáculo de reunión. Porque en el tabernáculo de reunión se simbolizó a Cristo desde un principio. Los 5 postes que estaban a la entrada del tabernáculo de reunión, y se los dejo de tarea para que busquen la ilustración, los 5 postes representan los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Yo no puedo decir ya no hay apóstoles, no, porque también estaría arrancando lo que dice Efesios 4:11. No puedo decir no existen profetas, porque estaría anulando al Espíritu Santo, y ese es blasfemia. Sino que hay muchos hombres y mujeres autodenominándose apóstoles y autodenominándose profetas. Porque el llamado apostólico de la iglesia no nace en el 2015, 2016, cuando empezó el movimiento y que la iglesia apostólica y profética. La iglesia, desde el momento en que nace apostólica y nace profética, porque la iglesia nace en base a la resurrección de Jesús. Y si usted lee Hebreos 3, capítulo 1, búsquelo, se dará cuenta que el mismo apóstol Pablo está afirmando algo que muchos no quieren aceptar. Hebreos 3, capítulo 1 dice: por tanto, santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a quién. Dice: al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el apóstol perfecto, el apóstol enviado desde el cielo a cumplir una misión en la tierra. Apóstol no es el que coge el avión propio para pasear. Yo no puedo ser apóstol de Barranquilla predicando en Barranquilla. Eso es una locura. Eso no tiene peso bíblico. Si yo soy apóstol Carlos Torres, debo estar ejerciendo mi apostolado a donde Dios me envíe. Pero a mí Dios no me llama. La Biblia no respalda ese llamado apostólico de este tiempo. Eso se lo han inventado hombres y mujeres que quieren buscar protagonismo, influenciados por Satanás, para desvirtuar el mover del Espíritu Santo en este tiempo. Porque note usted que a estos hombres y mujeres que se han autodenominado apóstoles, las ovejas los siguen más a ellos que a Cristo. Y no voy a decir nombres porque es suficiente para que usted encienda la televisión o busque en YouTube y se dé cuenta de lo que estoy hablando. Porque hay el 90% de estos hombres y mujeres de autodenominados apóstoles ni siquiera ya usan Biblia. Hay uno por allí que tiene un librito negro y él dice: para los que anotan, anote lo que yo le voy a decir, no lo que el Espíritu dice. Y el Espíritu siempre te va a hablar en base a lo que la palabra de Dios dice.
No hay ninguna revelación que no sea respaldada por la palabra si viene de Dios. Ninguna revelación que no venga de Dios la va a respaldar la palabra. Jesús, el Mesías, el apóstol enviado del cielo, no reconocido por su propio pueblo. Eso es lo que estaba sucediendo allí en San Juan 8. El pueblo no acepta que es el Mesías. Por eso Satanás, que es experto en tener un detector de rebeldía, donde hay rebeldía no está Dios. ¿Cuántos saben que es así? La rebeldía no es de Dios. ¿Se acuerdan la rebelión de Coré? ¿Sabe quiénes fueron los que se levantaron contra Moisés? Ahí estaba el hermano y la hermana. Su propia casa, su propia gente, influenciada ¿por quién? Por supuesto, por Satanás. Porque Satanás está buscando en todo momento la fisura que tú y yo le dejemos para entrar y bombardear, para dañar. ¿Qué pasa? Tratan de usar la palabra de Dios contra el mismo Jesús, que es la palabra hecha carne. ¿Acaso no dice en San Juan 1:1, y el verbo se hizo carne? El versículo 5 nos aclara que era una tentación para Jesús. No fueron los hombres quienes les hablaron, fue Satanás. Porque es que Satanás conoce más Biblia que todos nosotros juntos. Él va a tratar en todo momento de que tus principios se vayan al suelo. Él va a tratar en todo momento de que tu autoestima esté por el suelo. Él va a tratar en todo momento de que tu relación con Cristo esté por el suelo. Él va a tratar en todo momento de que tú no tengas tiempo para Cristo. Es allí el porqué. Como hijo de Dios, yo debo estar revisando constantemente cómo anda mi intimidad con Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo es experto en fatigar al cristiano. El enemigo es experto en buscar cómo distraer a los hijos de Dios. El enemigo es experto en colocarte cargas sobre tus hombros para que en vez de entregárselas al que puede con ellas, decidas llevarlas sobre tus hombros y con eso desgastarte, con eso distraerte. El enemigo es experto en sutilezas, por eso es que te va a hablar ese cuento de que el diablo tiene cacho y diablo y cola. Es mentira, eso es pura mitología griega. El diablo te va a hablar a través de la persona que tú estés dispuesta a aceptar que te hable. El diablo te va a hablar con sutileza. Hijita, Andreita, no vayas al servicio, hija. Tú vas todos los días, mi amor. Mira, allí en Salsoteca hay una presentación de J Balvin. Hija, tú tienes derecho a vivir tu vida, mi amor. No vayas al servicio. Un día que no vayas no te va a pasar nada. Ahí te está hablando el diablo. Porque todo aquel que trata de alejarte de lo que el Espíritu te está diciendo a que te acerque, no está hablándote de parte de Dios, te está hablando de parte de Satanás. Mateo 16, versículo 23. Mire lo que sucede. Y es la evidencia bíblica de que el diablo usa a todo aquel que le abra un espacio. Apóstol, profeta, evangelista, predicador, el ujier, como quieran llamarlo. Todo el que le abra un espacio al diablo será usado por el diablo. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, él es Jesús: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no colocas la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro esto? Miremos en el contexto. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó. Imagínense que lo llamó aparte en secreto. Mira lo que le dice: Señor, ten compasión de ti,
de ninguna manera que esto te acontezca. Hay una buena intención. Ay, ese Pedro sí era buena gente, ¿eh? Le estaba diciendo a Jesús: hombre, Jesús, tú no te vayas a sacrificar por nadie. Oye, Jesús, no te pongas a exponerte a esta gente mala, no vale la pena que tú mueras por ellos. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque a Jesús no le estaba hablando Pedro, sino Satanás a través de Pedro. Porque le estaba diciendo: no hagas lo que viniste a hacer. Por eso esto me da peso para decirte a ti que me escuchas, a ti que me estás viendo en directo: quien te incite a no hacer lo que Dios te mandó a hacer, te está hablando de parte del diablo. Quien te incite: oye, tómate tu tiempo, estás muy pelada. Estás muy pelada todavía. Eso de ser evangélico, eso de ser cristiano es para viejo, eso es para vicioso, tú no eres viciosa. Eso es para drogadicto, tú no eres drogadicta. Está bien, pues sí, tienes razón, ¿ves? Yo nada más he tenido 85 novios, 42 amantes, 32 intentos frustrados de fornicación. Pues es verdad. Gracias, Padre, por hablarme de esa manera tan clara. Y me voy 10 añitos más al mundo. Quien te está hablando de esa sutileza no te está hablando de parte de Dios. Porque al único que le interesa y le conviene que tú no camines en santidad es al diablo. Porque cuando tú decides abandonar la santidad de Dios, entras al terreno de Satanás. Y en el terreno de Satanás eres el blanco más fácil para él. Pedro tenía un... Ay, pastor, pero Pedro no era discípulo de Jesús. Y Pedro no caminó con Jesús. Sí, y Pedro no lo vio hacer milagros. Sí, pero ¿y? Si el hecho de que yo sea testigo de Dios no me convierte en hijo de Dios. Yo puedo ver la prosperidad de mi vecino, pero no soy partícipe de la prosperidad de él porque no soy hijo de él. Pedro vio todo lo que Jesús hizo, pero Pedro tenía problemas serios con su carne, un temperamento irascible, un ego desmedido, un hombre que era un pescador de peces, que para Israel los pescadores de peces no tenían rango social, no eran escuchados por nadie. Si había un problema legal y llamaban a Pedro como pescador de peces, no, a este no lo escuchen, no es que es un vulgar pescador. Y verse ahora convertido en alguien que donde caminaba todo el mundo lo buscaba, dañó su ego. Por eso lo primero que tú y yo debemos crucificar cuando vinimos a Cristo fue nuestro ego. Por eso aquel que te dice que wow, hermanita, qué voz tan linda tienes, sal y ora. Y Señor, yo no permito que mi ego se engrandezca, porque si yo tengo voz es porque tú me la diste. Ay, cuando tú hablas, como los cielos tiemblan. Hay poder en Cristo. No. La gloria de todo lo que sucede en la vida del creyente no es para el creyente, es para Dios, que tuvo misericordia de nosotros. Y Pedro estaba siendo usado por el diablo. Pastor, entonces mi papá me puede hablar de parte del diablo, sí. Mi mamá me puede hablar de parte del diablo, sí. Mi hermano me puede hablar de parte del diablo, sí, claro. No vayas a la iglesia. No, es que ese tipo es un regañón ahí, controlador. No es eso. El padre que ama a su hijo lo disciplina. El pastor que ama el ministerio ama a las ovejas. Si ama a las ovejas, estará pendiente de los pasos que tú das. Así no te guste, se te revuelque la bilis, así te salgan cálculos en el hígado de la rabia. Porque es que yo rendiré cuentas a Dios por lo que hice y por lo que no hice. Pero si tú decides irte de la iglesia porque hay disciplina, porque hay palabra que corrige, ese es tu problema. Pero yo dejo de tener un problema con Dios. Porque en Ezequiel 3:14, 17 en adelante dice: si al justo amonestares y el justo efectivamente se arrepintiere, efectivamente habrá librado su alma y su sangre no será demandada a ti. Porque si Dios me pone una palabra para alguien, yo debo decírsela.
Y si con esa palabra esa persona dice, mejor me largo, este es un cansón, esa es su decisión. Pero yo hice lo que Dios me puso que tenía que hacer. Y si Dios me pone lo que tengo que hacer, aunque el hombre no lo acepte, y tengo paz en mi corazón que fue Dios, mi cuenta es con Dios. La iglesia de Cristo debe entender que si Jesús fue tentado, a ti también te va a tentar. El enemigo va a buscar tu fisura. El enemigo va a buscar tu debilidad. Ah, pastor, pero es que yo no tengo problema con la carne. El enemigo va a buscar tu debilidad. Hay personas que tienen problemas con el ego. Hay personas que han venido de problemas de autoestima, de niños, de pequeños, tienen problemas de autoestima y llegan a un punto donde encuentran en hacerse fuertes. Muchos se refugian en el dinero, otros se refugian en los títulos que adquieren, otros se refugian en el empleo. Pero todo esto es sinónimo de un alma enferma que aún no ha sido crucificada juntamente con Cristo. Porque si a ti el empleo te quita tiempo para Cristo, entonces revisa quién te dio el empleo. Si a ti el estudio o lo que estés haciendo es la excusa que el enemigo está usando para quitarte espacio de Dios en tu vida, del Espíritu Santo en tu vida, yo te recomiendo que retomes tu caminar con Dios, que revises tu relación con Dios. Porque si a mí un trabajo me quita tiempo para adorar a Cristo, entonces necesito reevaluar cuáles son mis prioridades. Porque no es que el empleo sea malo. Yo no te estoy diciendo ahora renuncia del empleo. Yo te estoy diciendo reevalúa cuáles son tus prioridades. Porque la Biblia me enseña a mí: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Primero a Dios, después lo demás. Pero es que no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. No tengo tiempo porque estoy cansado. No tengo tiempo porque voy a estudiar. Entonces no tiene vida. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu vida? Porque aun cuando yo vengo a Cristo, mi vida debe cobrar un sentido espiritual al entregársela a Cristo para que Cristo la guíe. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganarlo todo si pierde su alma? ¿De qué te van a servir los títulos colgados en la pared si el día que tenga que Dios llamarte a cuentas le tengas que decir: yo cuando tuve tiempo te serví? Y tenga que decir el Señor: pero yo te di toda mi vida, yo derramé toda mi sangre, no un poquito de sangre, yo la derramé toda por amor a ti. Aquí no puedes entrar. Por algo Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El hecho de que usted cante, el hecho de que usted predique, el hecho de que usted enseñe, el hecho de que usted ponga las manos y los enfermos se sanen, no quiere decir necesariamente que usted tiene una parcela allá, un palco al lado de Dios. Simplemente por misericordia de Dios lo usa, pero hasta allí. Su salvación se sostiene en su humillación delante de Dios. Si usted no tiene tiempo para humillarse delante de Dios, déjeme decirte, usted tiene problemas serios con Dios. Usted tiene problemas serios con su carne. Usted tiene problemas serios con su ego. Porque Cristo debe estar por encima de mi necesidad. Mateo 6:33 dice textualmente: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Jesucristo, y todas estas cosas te serán añadidas. El techo, el sustento, la comida, el vestido. Dios tiene cuidado de ti. Dios no necesita de que tú lo ayudes. Dios no necesita de que... No, yo como estoy con Dios, yo tengo que esforzarme más en que el gerente me vea, en que el supervisor me vea que como trabajo de bien. Usted trabaje como para Dios, que Dios te exaltará cuando fuera tiempo, si es su voluntad. Hay personas que te van a decir: un poquito no es pecado.
una persona que duramos, mi esposa y yo, predicándole por 3 años. Vivíamos al lado de ella. Y esta persona no sigue a Cristo, ¿eh? Duramos 3 años. Hace poco Dios me dio una palabra en visión para un hijo de ella y le dije: te espero que tenga una palabra de parte de Dios para ti. Ah, bueno, señor Carlos, yo voy por allá cuando tenga tiempo. Dios no me dijo: mándale un mensajito de WhatsApp. Dios me dijo: dile la palabra. Si él no vino a recibirla, ya no es mi problema. Y esta persona sí me apreciaba como persona. Y me invitó a un cumpleaños del hijo pequeño de ella. Y yo fui. Era al lado donde vivíamos. Me dijo: ¿usted puede venir? Sí. Usted sabe que yo no tomo. Usted sabe que no tomo licor, no tomo otra. No se preocupe, yo entiendo. Y llegué y me senté con ellos allí a hablar. Y a mí me pusieron una Coca-Cola y un pedazo de torta bien grande y hielito. Y hablamos, y Coca-Colita con pudín. Ella le dijo: él es el señor Carlos, mi vecino, mire, él es cristiano, él no toma. Hasta allí todo bien. A las 10 de la noche, un vecino de ella se acercó, sirvió una copa de aguardiente y me dijo: tómese uno. Yo no tomo. ¿Pero acaso si te tomas uno es pecado? Sí, para mí sí. Porque yo fui alcohólico y fui drogadicto. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Si me tomo ese, me tomo 2. Y si me tomo 2, es posible que me tome 3. Yo no puedo estar tentando a Dios, asumiendo de que yo tengo el dominio propio suficiente para tomarme una botella de trago e irme a dormir. Porque creo que no estoy desagradando a Dios. Sí, estoy desagradando al Espíritu Santo que mora en mí. Por eso es que la iglesia tiene que recuperar claramente el sentido de santidad que se ha perdido. Usted es templo del Espíritu Santo. Lo que usted haga con su cuerpo va a agradar o va a ofender al Espíritu Santo que mora en ti. Si fornicas, lo ofendes. Si tomas trago, lo ofendes. Si te desnudas, lo ofendes. Porque Dios no te está mandando a eso. A la mujer le dijo: tu desnudez será para tu marido. Y la desnudez de tu marido será para su mujer. El deleite de tu marido es para tu mujer. El deleite de la mujer para su marido. Yo no necesito mostrarle a nadie qué tan bien o qué tan mal estoy delante de Dios. Yo tengo que vivir conforme a lo que la Biblia me dice que debo vivir. Y hay personas que te van a decir lo mismo: un poquito no es pecado. No importa que no vayas hoy, nada va a pasar. Sí va a pasar. Porque no estuvieras escuchando esta palabra. Hay muchos que hoy no vinieron porque es que yo me la sé. Yo soy el que soy. Yo hago lo que quiero. Ese es su problema. Yo no soy quien para estorbarle a nadie. Yo no soy papá de nadie aquí. Yo soy papá de Andrea, Eduardo, Carlos Daniel, Samuel y Elías. Pero yo no puedo impedirle a otro que no vaya a pecar. Esa es su decisión. Es mi deber decirte: la paga del pecado es muerte. Pero si usted quiere hacerlo, ese es su problema. Es su decisión personal. Te estás perdiendo de lo sabroso de la vida. ¿A cuánto le han dicho así? ¿Cierto? Oye, pero tú congregándote yendo a la iglesia el domingo cuando te puedes pedir un playazo con cervecitas incluidas, vestidas de novia. Te la estás perdiendo la vida. No, usted está ganando la vida. Porque esto es hacer morir la carne. Cuando usted está aquí, usted está negándole a la carne que vaya a hacer lo que la carne le gustaría hacer. Uy, está el sol como para playa. Uf, espectacular. ¿Qué hay en la playa? Alguien que me ayude a predicar. Dani, ¿qué hay en la playa? ¿Qué vamos a encontrar en la playa? Trago, chicas en bikini. Aquí está el ojo llenándose. El ojo del lascivo. Mira. Y eso no se ve en la iglesia. Y el diablo hablándole: caramba, con el uniforme eso no se ve. La lascivia. Eso es lo que te está esperando en el mundo, ¿viste? Y es lo que el diablo quiere que tú mires. Usted puede venir al servicio y después váyase para la playa con su familia. Ese es su problema, claro. Chévere. Haga las cosas como para Dios. Usted no tiene por qué agradar a nadie diferente a Cristo.
Yo salgo con mi esposa, con mis hijos, podemos irnos para playa ahora. Hugo, ¿tenemos carro? No. Bueno, inventemos uno. Vámonos para playa y podemos pasarla espectacular, sin trago, sin hacer barbaridades, sin andar cazando como el abanico a ver qué trasero se pasó por ahí en hilo dental para ver, wow, tengo la vista buena, mija. No. Por eso la conducta de nosotros como hijos de Dios tiene que ser una conducta que el mundo reconozca. Venía predicándole un taxista, y esto ya lo cité una vez, y pasó una mujer al frente del taxi, y el taxista me dijo, caramba, qué mujerona tan buena la que va allí. Yo le digo, buena está la que quedó en mi casa. Evangélico tenías que ser, me imagino yo, para la gloria de Dios. Porque yo no puedo darme ocasión de caer. Caer no puede estar en tu disco duro. Las sutilezas del enemigo van a estar siempre. Ay, pero es que vámonos los hermanitos. Vámonos los hermanitos por una rumbita. Alquilemos la fábrica esta noche, nos vamos de rumba. El ministerio Nehemías se va de rumba para la discoteca La Fábrica. Ojo, el trago sin etiqueta para que no nos culpen en los cielos de que estábamos tomando tal marca. Quítenle las etiquetas. No permitan que entre ningún mundano porque vamos a hacer nada más los santos. Oye, qué manera elegante de justificar hacer lo que nuestro corazón quiere hacer. El mundo nos señala porque considera que nos estamos perdiendo de disfrutar la vida. Y resulta que nosotros aprendimos a disfrutar la vida el día que Cristo vino a nuestras vidas y nos enseñó que para la gloria de Dios en Cristo somos nuevas criaturas. Huye de quien te incite a aceptar el pecado como algo normal. Quien te dice, ay, pero ¿quién te va a ver? Cuidado, te está hablando el enemigo, ¿viste? Romanos 6:23, dése cuenta que en Dios no hay términos medios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es un palco en el tercer cielo. Dice así su Biblia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tu Señor, es mi Señor. Y Él no quiere que tú y que yo le estemos dando espacio al enemigo para que el enemigo no tenga autoridad para reclamar derechos ni sobre ti ni sobre mí. Es que cuando la Biblia te habla de santidad no es porque a Dios se le pegue la gana de amargarte la existencia, sino a Dios se le pega la gana de tenerte en la eternidad junto a Él. A Dios se le ha pegado la gana de llamarte con llamamiento santo. A Dios se le ha pegado la gana de tomar tu vida y hacer de tu vida un vaso de honra. Un vaso donde Él pueda llenar y muchos puedan beber. Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 10. La prédica se llama A ti también, ¿cierto? Si el diablo fue a tentar a Jesús, a ti también te va a tentar. Téngalo por seguro. Entonces, Mateo 4, versículo 1 al 10. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Por eso usted no puede creerle al diablo y que estoy en un desierto. Qué ruina miserable la que estoy viviendo. Cuando tú vas al desierto es propósito de Dios, no es propósito del diablo. Porque es que en el desierto es donde sale a flote lo que tu corazón necesita entregar. Es en el desierto en donde tu adoración pesa, porque es fácil que tú adores al Señor con la despensa llena, con ninguna deuda, con el mejor empleo. Así es fácil adorar a Dios. Pero adoración es rendir mi vida cuando mi lógica,
mis fuerzas, mis contactos, mis intentos no han funcionado para nada. Allí es donde el salmista dijo: alma mía, bendice al Jehová y bendiga todo mi ser. Eso es adorar. Cuando en medio del problema más difícil, cuando en medio de la circunstancia que no le ves salida, cuando en medio del ataque que no sabes cómo repeler, dobla tus rodillas y simplemente rendido ante el Señor le dices: aquí estoy, Señor, la batalla es tuya, no es mía, porque con mi fuerza no la voy a conquistar. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo citándole la palabra a Jesús. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Mire que en medio de un proceso tan espiritual como el de Jesús, porque Jesús fue al desierto a rendir su vida. Allí en el desierto fue llevado por el Espíritu, no fue llevado por las circunstancias, no fue llevado por Satanás, no fue llevado por un demonio, fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí en el desierto Jesús como hombre recibe esa fuerza de los cielos para poder soportar la tentación, para poder soportar el ataque espiritual, porque es en el desierto donde aflora realmente quién eres en Dios. En el desierto maldices, reniegas, pateas, todavía no conoces a Dios. En el desierto adoras, bendices, te rindes. Estás diciendo que el Espíritu que está en ti le enseñó a tu alma que vale la pena aprender a esperar y a depender del Señor. Mire que Jesús le citó 3 palabras al diablo: Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:16 y Deuteronomio 6:13. El diablo lo tentó con la palabra y Jesús lo aplacó con la palabra. Jesús pudo haberle dicho: vete, Satanás, en mi nombre, pero Jesús no hizo eso. Jesús le citó la palabra. Y note que es precisamente la tentación en base a la palabra la que tiene la iglesia de Cristo en este momento dormida. La iglesia Satanás no quiere que la iglesia se prepare para el arrebatamiento. A Satanás no le interesa que la iglesia esté lista, y se ha levantado y está utilizando la palabra contra la palabra. Pero el que esté en la palabra, suena como un trabalenguas, pero es una verdad, no será tentado por una palabra distorsionada. Jesús le citó la palabra. Jesús siempre habló con la palabra. Jesús siempre dijo lo que ya estaba escrito. Si a Jesús lo tentó el diablo, dígale al que tiene a su lado: a ti también te va a tentar. A ti también te va a atacar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Aquí viene la contra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo quiere tu alma. Por eso no deja de maquinar contra ti. Por eso no deja de tratar de dañar tu comunión con Dios. Por eso no descansa buscando la manera de crear fisuras en tu vida. El enemigo le fascina incitar la rebeldía y la división en las congregaciones, porque allí gana él. Si usted en su corazón o a su mente le ha venido un pensamiento de división, no lo acepte, porque no viene de Dios. El diablo te quiere dañar a ti y quiere dañar tu congregación, porque un pensamiento de división es un pensamiento de maldición. Tienes un enemigo que también es el enemigo del Señor, y tu enemigo siempre va a tratar de dañarte y de dañarnos. Vayamos a Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Aquí está la respuesta de Dios para que venzas. Aquí está la respuesta de Dios para digerir cuando te habla Dios y cuando te habla el mundo y cuando te habla el diablo y cuando te habla tu carne. Jesús dijo: velad y orad para que no entres ¿en qué? En tentación. Y mire la advertencia que hace Jesús. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos saben que éramos hijos del diablo antes de conocer a Cristo? Nada más 2, 3. Los que mientras no conocíamos de Cristo éramos hijos de desobediencia, o sea, hijos del diablo. Y todo papá conoce a su hijo. Todo papá sabe dónde pellizcar al hijo y le duele, o dónde hacerle cosquillas y hacerlo reír. Todo papá lo sabe. Y el diablo persistirá en reclamar los derechos que tenía sobre nosotros cuando éramos sus hijos. Y no va a bajar la guardia hasta no encontrar una fisura en ti o en mí. Y una vez que encuentra la fisura, va a entrar. Por eso Jesús dijo: velad y orad, porque esto es la clave de tu victoria sobre la tentación. Jesús siempre estaba orando. Tenía multitudes alrededor y se apartaba: voy a orar. Necesitaba una respuesta del Padre: voy al monte. Iba para un lado: voy a orar. Iba a hacer algo: voy al monte. Velad y orad. Velad es igual a estar apercibido en el Espíritu. Y la oración es nuestra vida de altar. El diablo te conoce, sí, claro, y buscará tu debilidad y tratará de hacerse fuerte en tu debilidad, y allí te va a bombardear, a menos que tú digas: yo estoy en la roca firme, Jesucristo. ¿Qué es estar apercibido en el Espíritu? Cuando usted tiene intimidad con el Espíritu Santo te habla, te advierte, te dice: cuidado, no hagas. Algunos se tapan los oídos para no escuchar la voz del Espíritu, pero el Espíritu habla y en un lenguaje que entendemos. Sin embargo, la decisión sigue siendo nuestra. Si su decisión es agradar al Espíritu, usted camina apercibido en el Espíritu. Si su decisión es agradar a su carne, usted camina agradando al diablo. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 1,
versículo 13 al 15. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Ya lo tenemos? Santiago 1, 13, 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado, porque el mal, no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ojo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Acabamos de leer en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el mal que mora en nosotros. Es esa vocecita que te dice, el pecado es sabroso, hagamos lo que nos dé la gana, no te sujetes a la palabra, vete de la iglesia, ya está bueno que te den dando palo. Esa es concupiscencia. Esa es la concupiscencia morando en nosotros. Y cuando nosotros aceptamos la voz de la concupiscencia, somos seducidos. La seducción es ya derrumbarse ante lo que la tentación me está planteando. Nadie se va a dar cuenta. Nadie lo va a ver. Cuando usted contempla en su cabeza el pecado y lo deja que llegue a su corazón, perdió. Así de sencillo. Mire, tu concupiscencia tiene nombre propio. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5. La concupiscencia tiene nombre propio. Gálatas 5, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? La concupiscencia tiene nombre propio. Ahora le vamos a poner nombre a la concupiscencia. Mire, dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de ¿qué? ¿Los deseos de qué? ¿Los deseos de qué? De la carne. Porque el deseo de la carne es contra el ¿qué? Contra el espíritu con E mayúscula. Y el del espíritu es contra la carne. En tu vida hay una lucha interior. Usted decide. Usted decide quién gana. Pero si eres guiado por el espíritu, no está bajo ley. Ahora vamos a ponerle nombre a la concupiscencia. Aquí viene. Y manifiestas son las obras de la carne. Obra de la carne es igual a concupiscencia. ¿Qué son? Adulterio, fornicación. Ay, esa palabrita al pastor como que le gusta. Es que me la tropiezo siempre en la Biblia. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías. Le hemos puesto nombre a la concupiscencia. Y mire que allí es donde el diablo va a ganar terreno. Porque el diablo conoce con nombre propio esas concupiscencias. Porque cuando éramos hijos del diablo, vivíamos dándole rienda suelta a esas concupiscencias que están allí. Y el diablo sabe cuál es tu debilidad. Y allí va a insistir hasta que usted decida cerrar la puerta. Cuando decides actuar en tus fuerzas y por tu lógica, vamos a tener problemas. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Engañoso. Mira lo que dice con respecto a andar en la carne, ¿eh? Engañoso es el corazón más
que todas las cosas, y adicionalmente dice, y perverso. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Y mira quién te responde. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para darle a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. O sea que tus acciones van a tener consecuencias. Sí, claro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nosotros debemos entender algo, y es que hay victoria para el que se rinde a Cristo. ¿Satanás va a venir a tentarnos? Sí, claro que sí. Desde el momento en que tú reconociste a Jesús como tu Señor y único y suficiente Salvador, te convertiste en enemigo del diablo. Eso es algo que no se nos puede borrar de la cabeza. Y el enemigo va a tratar de dañarnos en todo momento. Va a tratar de desvirtuar que Cristo mora en tu vida. Va a tratar de desvirtuar que ya tienes vida eterna. Va a tratar de desvirtuar que tienes a un Dios de milagros, a un Dios de poder a favor tuyo. Romanos 8, versículo 1 al 4. Eso le dije, anoten. Romanos 8, versículo 1 al 4. Ya lo tenemos. Gloria a Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí viene la parte buena. Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne es decir que soy cristiano, pero dar de rienda suelta a la concupiscencia que mora en mí. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu no es volar. Andar en el Espíritu no es decir aleluya, gloria a Dios. Andar en el Espíritu no es andar levitando. Andar en el Espíritu es caminar en obediencia a la palabra de Dios, sabiendo que a donde tú vayas, el ojo de Dios va contigo, sabiendo que lo que tú hagas está siendo observado también por Dios, sabiendo que lo que tú digas generará en los que tiene alrededor el fruto de qué es lo que hay en tu corazón. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado. Tú hoy tienes una victoria que mora dentro de ti. El pecado sigue en tu carne, sí, pero el pecado no se enseñorea de ti si tú no le das permiso. Porque en ti ahora hay una ley que te da victoria sobre el pecado, que es la ley del Espíritu de vida, y solamente la hay en Cristo Jesús, no es en más nadie. Por eso cuando tú clamas a Cristo en medio de tu aflicción y en medio de tu debilidad, el Espíritu vendrá a ti para fortalecerte. Pero ojo, si no lees Biblia, porque nunca tienes tiempo. Si no oras, porque es que nunca tienes tiempo. Si no tienes coinonía con tus hermanos, porque es que nunca tienes tiempo. ¿Qué recurso va a usar el Espíritu Santo cuando venga la tentación? ¿Qué podrá el Espíritu Santo escarbar cuando, yo me acordé que aquí una prédica dijeron? Es posible. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar nuestra luz allá afuera. El mundo está esperando la mínima caída de nosotros para decir, y eso, que es cristiano. Téngalo claro. Téngalo en su frente todo el tiempo. Nosotros estamos siendo observados en todo momento. Nosotros tenemos una guerra que estamos llamados a ganar. Y no la vas a ganar con tu lógica, no la vas a ganar con tus argumentos. En Efesios 6:12 dice que la lucha que tenemos no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra saetas. Por eso tu mente debe ser territorio, propiedad de la mente de Cristo. Porque cuando tu mente es mente de Cristo, no importa de quién viene la tentación, no importa quién te está hablando, no importa quién te está insinuando, no importa quién te está seduciendo, no importa quién te está diciendo hagámoslo un poquito nada más. Tu mente llena de la mente de Cristo podrá decir, escrito está. Y entonces
¿Hay victoria o no hay victoria? Hay victoria. Porque la Biblia dice que si Jesús venció en su nombre, tú también vencerás. Que si Él venció a la muerte, aún tú y yo venceremos la muerte. ¿Cuántos saben que es así? ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a tomarnos de la mano por un momento. Vamos a darle gloria a Dios por amarnos tanto, por cuidarnos tanto, por recordarnos que no estamos solos. Cierre sus ojos allí donde usted está y unamos nuestras voces a una sola voz para decirle al Espíritu Santo: gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias por recordarnos que tiene planes y planes perfectos con nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos entender que aún si hubimos fallado, si alguno ha caído, en ti hay fuerzas para levantarnos. Yo te invito que allí donde tú estás, te atrevas a decirle al Espíritu Santo: perdóname. Perdóname, Espíritu Santo. Dame sabiduría de lo alto. Dame las fuerzas para no soltarme de Cristo. Tú estás aquí. Vamos, iglesia, abre tu boca, adórale. Adórale allí donde estás. Díselo: tú estás aquí, Señor. Abre la boca, iglesia. Adórale allí donde estás. Quizás tuviste una semana compleja, difícil, de luchas, de conflictos, de ataques. Este momento es ideal para decirle al Espíritu Santo: tú estás aquí. Tú estás aquí, llena mi corazón. Vamos, iglesia, abre tu boca. Adórale. Te puedo sentir, díselo. Vamos todos. Todos, abre tu boca y díselo. No te pueden tocar tu rostro, Señor, pero tú estás aquí. Sabemos que estás aquí. Abre tu boca. Díselo: mi corazón puede sentir. Díselo: tú estás aquí. Que no quede una boca que no diga: tú estás aquí, Señor. Díselo: tú estás aquí, Señor.
Tú estás aquí. Si tú estás aquí, hay perdón para mis culpas. Si tú estás aquí, hay sanidad para mi alma. Si tú estás aquí, hay restauración para mi vida. Tú estás aquí. Vamos todos, díselo. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Jesús. Tu presencia está aquí. Tu espíritu está aquí. Y en medio de todas las luchas y en medio de toda la oposición que el enemigo quiso levantarnos, hoy en el nombre de Jesús declaramos victoria. Vamos, varones, abran su boca también. Tu esencia, tú estás aquí. Tú estás aquí. Vamos, díselo, tú estás aquí, Espíritu Santo. Toma mis cargas en esta hora. Toma mis temores en esta hora. Toma mis luchas en esta hora. Toma mi dolor. Toma mi temor. Pero no permita que yo salga de este lugar igual a como entré. No permita que yo salga de esta oración, Jesús, lleno de carga o lleno de temor. Tu presencia lo envuelve todo. Tu presencia lo llena todo. Y hay un mover de restauración del Espíritu Santo, diciendo yo quiero llenar tu corazón, diciendo yo quiero sanar tu corazón, diciendo yo quiero darte fuerzas, diciendo yo quiero lo mejor para ti, diciéndote suelta el pasado, suelta el rechazo. Es cierto que tu corazón se ha dolido por el rechazo de ese varón, pero más cierto es que el que derramó su sangre en la cruz por ti te dice hoy lo hice por puro amor, porque eres valiosa, porque eres especial tesoro para mí. Tú no estás sola. Tú no estás solo. He puesto tus hijas a tu lado, te dice el Señor. Pastoréamelas. Edifícamelas, te dice el Señor. Abrázalas y a una sola voz clamen a mí, porque yo haré cosa tremenda con ustedes. Aunque muchos les han señalado, aunque otros dicen salgan, el Espíritu les dice yo las voy a sorprender. Tú sabes, mujer, que esta palabra es para ti. Quizás tú no estás sentada aquí, pero Dios te está diciendo a ti que tengo victoria preparada para ti. Porque no ha sido fácil soportar la humillación. Porque no ha sido fácil tener que callar. Porque no ha sido fácil tragarte muchas veces tus lágrimas delante de tus hijas. Pero hay victoria para ti. Y hay respuesta para ti de los cielos. Tú estás aquí, Jesús. ¿Sabes qué, varón? Ríndete. Tú tienes temores, tienes inseguridades. Tú te preguntas, ¿será que sí? Pues el Espíritu Santo te dice, ríndete. Entrega a esa persona en las manos de Cristo. Paga un precio de rodillas, porque los milagros se mueven cuando tus rodillas se doblan delante del Rey de Reyes,
cuando tu corazón se postra, cuando en humildad reconoces que has tratado con tu fuerza de cambiar el corazón de alguien que solo puede ser cambiado por el poder de Dios. Padre, te damos gracias y te damos gloria, honra y alabanzas sean para ti, que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Por tu palabra hoy te doy gracias, Señor, y permite que esta palabra pueda edificar vidas, que esta palabra pueda recordarnos cuánto amor tienes por nosotros, y que si te hemos fallado podamos salir de esta palabra convencidos de que tu amor inagotable sigue abrazándonos, sigue tocando nuestras vidas, como el primer día que te conocimos. Hoy te entrego mi ansiedad y mi afán, Señor. Me rindo a ti. Te entrego mi corazón. Yo te invito a que se lo digas al Señor. Deja que Él actúe. Tus actuaciones te están pasando una factura muy alta. No tienes paz, tienes afán, tienes ansiedad. Suelta tu carga. Suelta tu carga en mis manos, te dice el Señor, y verás la gloria de Dios. Verás la gloria. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos pueden dar la gloria a Dios? Hazlo fuerte si es para Cristo.